Habla Mauricio, ¿por qué se valora monetaria y personalmente más el trabajo de un futbolista influencer que tiene una habilidad y no se valora de igual manera un doctor o científico que salvan vidas? Por el dinero que generan. Así de sencillo. Por el dinero que generan inmediatamente para las industrias que tienen relación con los medios. Es decir, si tienes un futbolista famoso, va a ir a mucha gente a generarle dinero pidiéndole que participe en publicidad. Maquinillas de afeitar, balones, marcas de zapatos, marcas de ropa deportiva, restaurantes, pizzerías, hamburgueserías. Evidentemente, los influencers directamente son medios publicitarios en muchos casos. A mí me enferma cuando a un creador de contenidos le llaman influencer por defecto. No, es totalmente absurdo, pero genera dinero y genera atención y es bueno para la publicidad. Un, eh, un científico, mañana te pongo un anuncio de pizzas con Svante Pavo, te vas a impresionar. Acaba de ganar el Nobel de Medicina y Fisiología, es importantísimo, es el hombre que decodificó el genoma neandertal, que descubrió que los seres humanos somos neandertales, por lo menos los que no nos quedamos en África para siempre. Inventó la paleogenética él solito, es un genio, no tienes idea quién es ni qué cara tiene. Los influencers y los futbolistas viven, entre otras cosas, de su aspecto, o sea, conoce su aspecto y su aspecto es relevante. Yo que ahora estoy siguiendo el baloncesto más que nunca, por ejemplo, la risa de Luka Doncic, que es en este momento el que está rompiendo la NBA, pues el tipo es simpático, guapo, agradable, su sonrisa es muy carismática, lo pones a anunciar lo que sea y va a generar dinero, cosa que no va a hacer los ganadores del Premio Nobel de Física o la doctora que gracias a la cual se utilizó el ARN mensajero para hacer rápidamente una vacuna contra la COVID-19. Simple y sencillamente es por cuánto dinero puedes generar. No es que nuestra sociedad esté torcida en sus valores, no. Pero hombre, si uno de los valores es el dinero, ¿quién te va a contratar para hacer publicidad? Ahora, obviamente, si tú tienes un agente y tienes un contrato, parte del dinero de tu publicidad va para ellos. A ellos también les importa promoverte, les importa que su gente salga en publicidad. Y se crea una retroalimentación interesante allí que da resultados como los que vemos actualmente. Entiendo que es incorrecto, pero no lo veo como la peor tragedia del universo, precisamente por lo dicho, ¿no?